Bien, pues con nosotros hoy tenemos como invitado especial a José Gomeser. Ya hemos hablado de Gomeser, además tiene una larga trayectoria aquí, más que conocida, con un largo trabajo muy meritorio, sobre todo en el campo del sindicalismo. Ha presidido distintos organismos de carácter nacional e internacional. Y ahora mismo, bueno, pues hoy lo tenemos aquí como presidente de la Asociación Dominicana de Escritores y Periodistas Dominicanos, la CEPED. Así que bienvenido, José. Muchas gracias, Mario, por la invitación. José estuvo aquí las pasadas semanas y entonces, como no nos alcanzó el tiempo, quedamos en tener este nuevo encuentro para hablar específicamente del periodismo. Y hoy precisamente se celebra a nivel internacional el Día del Periodismo. Así que el tema es todo tuyo. Sí. Bueno, el 5 de abril de 1821 se creó el Telégrafo Constitucional, que fue el primer periódico. Y en base a ese hecho histórico, el 5 de abril en la República Dominicana es una fiesta nacional, no es internacional como otras actividades, se conmemora el Día del Periodismo. Los periodistas estamos organizados en diversas organizaciones en la República Dominicana. Hay un colegio, hay un sindicato, hay una asociación y hay varios seccionales por oficios o profesiones. Está Acroarte, están los cronistas de diversos sectores. Pero la situación general de los periodistas en esta época es muy lamentable. O sea, salen cantidades anuales de periodistas formados en las universidades, pero no hay puesto de trabajo para ellos, porque el periodismo, la televisión y la radio tradicional se va reduciendo en tiempo, en espacio, en anuncios, que son los tres sectores más importantes. Nosotros creemos que la profesión debe especializarse. O sea, en las universidades salen periodistas, pero digamos son periodistas para hacer todo y no especializados en nada. Entonces se tienen que especializar. Hay pocos periodistas especializados en materia, que uno diga, por ejemplo, en esta materia de política, hay varios, porque la política es lo que acapara la mayor parte de todo eso. O sea, casi todas las grandes noticias, hay una o dos políticas, una económica, una deportiva. Pero tiene mucha razón, José, mire, porque ahorita el caso, por todos estos años que he estado ejerciendo el periodismo, el caso a veces de reporteros, que los mandan a cubrir eventos de distinta naturaleza. Entonces tiene que cubrir una actividad social, una actividad política, una actividad empresarial, y como tú señalas, hace falta especializarse, porque lógicamente uno no puede abarcar, en este caso, conocimiento profundo de todas esas distintas actividades, y a veces eso se refleja en la calidad después de la información. Bueno, yo estudié en el IDP con el doctor Pitaluga, y ¿qué era lo que nos preparaba para ser reportero? Era fundamentalmente para eso. O sea, muy pocas veces se decía, tú vas a ser un periodista especializado. No existía el sindicalismo de investigación, por ejemplo, como ahora. Claro. En esa época no habían ni siquiera programas de investigación, ni habían periodistas. Pero ya con el tiempo, el dinamismo, las cosas digitales, el periodismo toma otro aspecto fundamental. Por ejemplo, cuando hubo la guerra de Irak, pues CNN era que cubría todo, porque yo no lo que tenía, pero después apareció Al Jazeera, entonces era la versión árabe de los conflictos internacionales. En Europa existe Euronews, o sea, Euronews es un sistema de la Unión Europea en la cual en cada país se pasa la misma noticia en diferentes idiomas. No es como nosotros que, digamos, el protagonista es el que habla. Ahí el que habla en off o de fondo. Y lo que se pasan solamente son audiovisuales con un contenido explicativo de esos audiovisuales. Es un periodismo moderno. Claro. Entonces en España se pasa en español, en Alemania en su idioma, y así en cada uno. Y todo el mundo tiene la misma noticia. O sea, es la versión que tienen los europeos. Nosotros estamos en el área de CNN, digamos que es la
la mejor emisora, más completa, con los mayores técnicos y mi mayor alcance. Pero eso con el tiempo se va reduciendo. En el caso nuestro, la República Dominicana, tenemos centenares de jóvenes que se gradúan en la universidad y ¿dónde van a trabajar? Entonces tienen que hacer el primer trabajo que se presente. Relacionador público, que es lo más cercano, encargado de relaciones y cuestiones así que un periodista puede desempeñar. Pero el oficio de periodista exclusivamente va decayendo y porque no hay puesto de trabajo. Ahora la técnica nueva o el modelo de trabajo es que 2 o 3 jóvenes periodistas se reúnen, hacen un periódico digital. Pueden conseguir anuncios, no en la cantidad ni en los precios que establecen los periódicos estándar, pero pueden crear hasta un canal en YouTube y hacen sus programas de televisión, hacen estudios, tienen estudios limitados y tienen periódicos digitales. Entonces se va diversificando. Hoy día, además de eso, hay personas que tienen un celular y con ese celular aparentan ser periodistas, porque son reporteros. Sí. Ellos pueden dar noticias de está pasando tal cosa y ellos son protagonistas de eso. Y gente que nunca ha ido no sabe ni lo que es un lead, ni lo que es un background, ni lo que es nada de eso saben. Pero tienen el mecanismo de poder comunicarse. Y están los interactivos, los que llaman a los programas de radio, los que llaman a programas de televisión, algunos pagados y otros porque les gusta hablar, les gusta comunicar, que lo mencionan o por lo menos que digan su nombre, que él dijo eso. Quiere decir, el periodismo va evolucionando y nosotros en la asociación lo que queremos es ayudar a profesionalizar. No basta que haya salido de la universidad, sino siempre hay que aprender. Y aprender las nuevas técnicas, las nuevas modalidades que ofrecen los medios de comunicación. Hay comunicadores sociales que no son periodistas, pero ellos están en la comunicación. Pueden, aquí en la República Dominicana, si tú tienes dinero, tú puedes ir a una emisora y tú puedes alquilar un espacio. No te preguntan si tú eres profesional, si tú tienes técnica, nada de eso. Y tenemos muchos programas mediocres porque los productores y los que hacen el programa no tienen los conocimientos o las cualidades. Entonces nosotros queremos que un periodista sea realmente un profesional. Que viene un político y hay un periodista político que conoce de política que puede discutir. No es darle el micrófono para que diga lo que quiera, sino discutir, conversar, dialogar, pero a un nivel de altura. O sea, darle formación. Darle la formación necesaria. O sea, el colegio se ocupa de la ética y la conducta de los periodistas, el sindicato para las reivindicaciones y nosotros en la parte de la educación para profesionalizar. Entonces, en este día, en esta semana que se está haciendo el periodismo, bueno, nos encontramos en situaciones muy difíciles por las cosas que mencionamos y tú que estás de toda tu vida casi en eso sabes que no son los mismos anuncios de antes, no son los mismos medios de antes, no son los mismos programas y programas como el tuyo que se ha mantenido durante tantos años, de 1 hora, no es fácil mantenerlo. O sea, hay gente que comienza en las emisoras, uno ve las emisoras, pero a los 3 meses ya desaparecieron, porque no consiguieron los anuncios, porque el programa no pegaba, porque era repetir lo mismo y no había creatividad. Entonces, hay un nuevo periodismo, por ejemplo, el periodismo de investigación. Aquí tenemos muy buenos periodistas, como Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Nuria Piera, Alicia Ortega y otros más, que se dedican a investigar, a estudiar. ¿Investigar qué? Aquellas cosas que hay gente que no quiere que se sepa. Pero eso es muy riesgoso, porque eso es frente a poderes políticos, económicos, de lavadores y de traficantes, que no quieren que se diga. Y cuando un periodista se arriesga, corre muchos riesgos. Es una profesión peligrosa. Muy peligrosa, todo. Y aquí en República Dominicana, bueno, tenemos casos, pero casi todos han sido por política, cuestiones de política, que han asesinado periodistas. En México, en Guatemala, la cosa es diferente. Ahora, en Venezuela, ser periodista en esos países es un riesgo muy grande, porque no solamente es la profesión, sino la vida que se juegan en casos muy difíciles. Entonces, el periodismo que nosotros interpretamos, tenemos que hacer todos
el mayor esfuerzo para profesionalizar a los periodistas, que haya un periodista. Tenemos aquí, por ejemplo, en deporte, tenemos Gómez Nina, tenemos a Cookie Córdoba y tenemos otros muchos más jóvenes, que hoy, por ejemplo, te narran un juego de pelota y no es como antes, que era de memoria, sí, sino tienen sus libros, tienen sus videos, tienen todas sus cosas, tienen estadísticas, tienen datos, que mientras el juego se va desarrollando, ellos van ilustrando a la gente. Y eso hay un grupo grande de jóvenes periodistas, técnicos en la materia. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo tiene que tener una computadora al lado, una laptop para ver cómo pasan las cosas. Mira, acá hay muy buenos cronistas deportivos, eso sí están especializados. Sí, sí. Pero yo creo que tú tienes mucha razón. Mira, pasa igual que con los médicos. Cuando tú profesas, en este caso en la universidad, pues la carrera médica, tú sales como médico, pero pues entonces es tu especialidad. Yo quiero ser cirujano, yo quiero ser psiquiatra, yo quiero ser... O sea, ¿cómo hacían los médicos antes? Era tentando, era probando. Bueno, ahora, un médico joven con los equipos de las técnicas que hay, entonces te puede ser más certeros para ver las cosas que atentando solamente o donde te duele. Así mismo pasa en el periodismo. Hay muchachos, primero tiene que tener una computadora, tiene que manejar las redes sociales, tiene que manejar muchísimas cosas, porque especialmente la juventud, ese es el mundo que está viviendo. Se ha vuelto muy complejo. Muy complejo. Antes le decían al periodista que era todólogo. Todólogo, sí. Sabía de todo. Sí, todo sí. Tenía que hacerlo él. Hoy es imposible. Hoy es totalmente imposible, porque como entonces, tú señalas, son demasiadas innovaciones que han ido modificando totalmente, no solo la carrera periodística, todas las carreras y todas las actividades prácticamente. O sea, la Asociación de Escritores y Periodistas, ¿qué estamos haciendo? Primero, nos estamos dinamizando para ampliarnos. Esta es una organización que durante muchos años vivió aquí solamente en la capital. El año pasado formamos una seccional en Santiago, formamos otra seccional en San Pedro de Macorís. La semana pasada hicimos una seccional en Higüey, provinciales, para eso. ¿Para qué? Para que tengamos una visión global, general, no solamente lo que pasa en la capital. Aunque aquí están la mayoría de los medios, la mayoría de los periodistas, pero hay provincias que tienen cosas muy interesantes, cosas que deben dar a conocerse, que son del interior, y el mismo consume lo mismo. Quiere decir que el que ve la televisión, lo mismo en la capital que en el interior, es lo mismo que va a ver, y es lo mismo que puede interpretar. Y además necesitamos escuchar sus voces, sus inquietudes, sus aspiraciones, sus necesidades. Bueno, ¿y en qué estamos trabajando ahora? Nosotros estamos destacando un tema fundamental que es la ética. O sea, Monseñor de la Rosa... Es un aspecto importante. Te iba a plantear ese, porque hace un rato mencionaste la palabra ética, y creo que ese es un eje fundamental en la carrera periodística, la ética, ¿no? O sea, las reglas que tiene el periodismo, bueno, hasta ahora lo establece la UNESCO. Entre los principios, la primero es la veracidad, o sea, la verdad, es lo más importante. Aquí hay mucha gente que juega con la verdad, no es lo de la posverdad, sino con la verdad. Entonces el periodista tenemos que tener y saber que lo principal para nosotros es que el pueblo conozca la verdad, aunque nosotros corramos riesgo, porque hay veces que no decimos la verdad porque corremos riesgo. Y eso los periodistas de investigación tienen muy claro, que ellos corren riesgo más que cualquiera, que un cronista deportivo, un cronista de arte, un cronista de algo. El de investigación, que tiene que verificar cosas que el pueblo debiera saber y no lo sabe. Nosotros, por ejemplo, en la política queremos que hayan periodistas que sean especializados en política, no en partidos políticos, sino en política, que puedan con un político discutir temas de altura de política. Aquí eso está muy bajo, o sea, el nivel de los mismos políticos, no hay un contenido para el pueblo, hay cuestiones de intereses de partidos fundamentalmente, o de personas, que es lo que quieren que el pueblo conozca. Pero hay muchas cosas, ahora venimos a la época de los debates políticos por las elecciones. Y tenemos que tener periodistas preparados para eso, que te puedan verificar, que puedan investigar datos concretos de lo que pasa aquí, lo que pasa allá. Entonces, el periodista tiene una responsabilidad ante la sociedad muy grande, porque mucha sociedad se lleva lo que dice la televisión, lo que dice la radio, lo que dice la prensa, y que son personas que se guían, y ese es su guía, y
Si uno lo distorsiona la verdad, entonces el pueblo está confundido. Sí, el periodista tiene un gran poder de influir en la mentalidad de la gente, ¿no? Es como el maestro, más o Exacto. menos. El maestro va a los niños y los niños repiten lo que el maestro dijo. Mucha gente repite lo que la radio, la televisión o la prensa dicen porque lo leyó en esos medios. ¿Y quién dio esa información? Los periodistas. Por ejemplo, ahora estamos en la época de Internet. El 98% de las personas que entran a Internet para cualquier cosa es para buscar, para ver. Y el 2%, que somos los periodistas y los escritores, somos los que producimos esos materiales que ellos van a leer. Entonces, uno entra a Internet y se encuentra con muchas cosas que son distorsionadas, que son comerciales, que no son verdaderas y te dan a conocer un producto por los intereses que tiene. Entonces, nosotros, los periodistas y los escritores, somos los responsables en Internet de que haya materiales útiles para la juventud, para estudiar, para leer, para analizar, porque hay gente que ni siquiera sabe escribir y se mete en Internet también, y te escriben en cosas que tú, por ejemplo, los adultos mayores no entendemos bien cuál es el lenguaje de la juventud, pero es un medio que de la misma forma que hace daño, también puede hacer bien. Quiere decir, si los que producimos las informaciones, las comunicaciones, la lectura, somos personas que estamos orientado hacia el bienestar, el bien común de la sociedad, y vuelvo y aplico la ética con ética. Y nosotros estamos dando una serie de conferencias, especialmente la da Monseñor de la Rosa. José, vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a hablar de lo que llaman las fake news, que tiene mucho que ver con la ética, ¿eh? Muy ¿Qué bien. te parece? Bien, volvemos con José Gómez Cerda porque el tema del periodismo. En el segmento anterior estábamos hablando de la ética, que es fundamental, y la búsqueda de la verdad, que tiene que ser la herramienta fundamental del ejercicio periodístico. Y entonces, cuando finalizamos, que mencioné el fake news, que es el término que hemos usado ahora, porque ahora usamos mucho anglicismo, quiere decir noticias falsas. Y eso lógicamente choca con la ética. Lamentablemente parece que el ejercicio de la comunicación, no voy a decir periodismo, porque el periodismo es en este caso una profesión, de la comunicación. De la comunicación. Está cualquierizado. Es un término muy nuestro, como aparece en el producto. Está cualquierizado. Y entonces cualquiera echa a robar noticias falsas. En estos días hubo una conferencia muy interesante en el Banco Central, yo no pude ir, pero vi la versión, vino una destacada periodista colombiana que se llama Claudia Palacios, y dijo, bueno, el tema es fundamental que enfocó pues la noticia falsa, y dijo que era un compromiso de la clase periodística, del gobierno y de la propia sociedad, y que hay que asumir precisamente para separar en este caso la paja del trigo, es decir, lo que es una noticia falsa, lo que no es una verdadera. Entonces, creo que es un problema fundamental que estamos enfrentando ahora mismo por lo que señalaste antes de la diversidad de medios de comunicación y el uso muy abierto que se hace, ¿verdad? Cualquiera tiene acceso a los medios de comunicación y no todo el mundo lamentablemente pues usa las redes sociales con sentido de responsabilidad, ¿no? Claro. O sea, los medios, digamos, tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, tienen lo que podríamos decir sedazos. Quiere decir, si llega una noticia que el jefe de redacción, el director o algo, considera que no es propicio, lo puede anular. En las redes sociales no hay control. Tú dices lo que tú quieras y como tú quieras. Entonces eso distorsiona. ¿Por qué? Porque la juventud de hoy, eso es lo que ve las redes sociales, fundamentalmente, más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando son saturados de mentiras, de cuestiones que no son la realidad ni la verdad, y cualquiera se inventa. Mucha gente famosa lo matan, te dicen, se murió fulano y te ponen la fecha, y después tú lo ves que le está actuando, y dices, bueno, ¿y qué pasó en esto? Porque yo creía que ya estaba muerto. Son de las cosas más trágicas que pasan, pero se hace en todos los sentidos. Entonces los periodistas tenemos una responsabilidad, porque tenemos un código que debemos conducirnos por ese código, y ese código nos habla de la verdad
y que nosotros no podemos distorsionar. Un periodista profesional es una persona que tiene que tener seriedad. En esto intervienen la moral y la ética. La moral es el concepto personal o individual que uno tiene. Ahora la ética es del conjunto de la sociedad, el comportamiento de la sociedad. Cuando la sociedad está bien educada, bien orientada, y nosotros en eso, tanto los periodistas como los escritores, tenemos la responsabilidad. A veces uno ve un programa de televisión o de radio, o en periódico menos, las malas palabras que se dicen, las cosas imprecisas que se dicen, las mentiras que se dicen. Por ejemplo, no hay nadie que te pueda decir que abre el micrófono y te va a contestar todo lo que todo el mundo pregunte. No hay esos científicos. Habrán personas que son especializados en deporte, tal cosa. Entonces hay un especialista que puede contestar. Pero hay gente que considera que puede abrir los micrófonos o pueden abrir los interactivos para decir cualquier cosa. Opinan de todo. Opinan de todo. Entonces, falta una autoridad. Entonces el Estado nunca ha tenido, excepto doña Zaida, que fue famosa porque ella tenía autoridad y ella metía en cintura, como se dice, a los locutores, a los periódicos y a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que vigilar por el pueblo, por los niños. Por ejemplo, hay horas para pasar escenas eróticas o lo que sea, cuando los niños ya están durmiendo. Pero en hora, a mediodía o en la tarde usted no puede poner cosas. En la radio hay que tener un vocabulario decente, digamos, que la gente se eduque. Hay personas que consideran que si dicen las cosas mal dichas, eso les gusta porque es popular. Sí. Pero esa no es la radio, la prensa, la televisión, no es para popularidad. Es un medio de recreación, pero también de educación. Y el Estado tiene que ser, por ejemplo, en todos los países casi del mundo, el Estado tiene una emisora, que es una emisora clásica, digamos, para cosas de realce, educativa, de la cultura, de la educación, de todo eso. Aquí no tenemos. No tenemos una emisora que sea la emisora de la cultura dominicana, del arte dominicano. Y no hay especializado. Yo soy muy amigo de los compañeros de Acroarte, pero Acroarte debiera ser Acrofarándula, porque no hay los miembros que destaquen el arte. Lo hay muy buenos periodistas, muy buenos personas que escriben sobre el arte, pero no tenemos una asociación que resalte el arte. Hay patronatos que hacen obras en el Teatro Nacional y en todo esto, de música clásica, de música esta. Entonces, el periodismo, nosotros, la asociación nuestra, el Día del Periodismo, el 5 de abril de 1962, fue fundada por don Rafael Herrera, Salvador Pitaluga, Rafael Morillo, Rodríguez de Morici y otros periodistas y escritores, en esa época jóvenes, pero eran personas de talento, que nos enseñaron y nosotros nos comportamos así, porque ellos nos enseñaron que un periodista, por ejemplo, yo fui discípulo del doctor Pitaluga, y doctor Pitaluga nos daba de ética, de comportamiento de los periodistas, qué es lo que tiene que ser un buen periodista. Y muchos que estamos ahora en la vida pública, nos formamos con... Él hizo una gran labor educativa, formando periodistas. Bueno, formando periodistas. Y ahí iban los mejores profesores que él escogía, porque mira, tenía... Y otro aspecto, José, es el siguiente. El periodista no puede ser partidista. El periodista tiene que mantener en ese caso una línea de independencia. Yo oigo aquí algunos que dicen que son periodistas, pero en realidad son voceros o voceras de partidos políticos o determinados grupos. Yo creo que eso contamina en realidad pues lo que es y distorsiona lo que es el verdadero trabajo del comunicador. O sea, cuando el periodista se desvirtúa, o sea, habla más como partidario, no política, porque si tuviéramos periodistas políticos fuera una gran cosa. Yo, por ejemplo, siempre he dicho lo siguiente: si la República Dominicana, Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez hubieran trabajado juntos los tres, esta fuera otra sociedad. Claro. Entonces aquí hay periodistas buenos que tienen que trabajar juntos, que tienen que complementarse unos con otros para que el pueblo pueda estar bien orientado, que esa es la misión del periodista, decir la verdad para que el pueblo se entere y orientar, como hablamos anteriormente. Mucha gente se guía por los medios de comunicación, periódicos, televisión y radio. Y esa responsabilidad recae sobre nosotros. Entonces es un esfuerzo nosotros prepararnos
educarnos, mejorarnos, tanto en lo que vamos a explicar, para que el pueblo tenga mejor orientación. Y la otra cosa es ser un poco humildes. Te digo humilde en el sentido siguiente. Por ejemplo, sobre todo en este tipo de programas, cuando la gente llama y empieza a preguntarse, señor, si usted no conoce, usted no domina un tema, usted tiene que ser suficientemente humilde, honesto y sincero. Decir, mire, yo ese tema realmente no lo domino. Yo no soy economista, pues no puedo entonces hablar sobre economía. No conozco de medicina, pues no lo puedo dar tampoco. No, aquí hay gente que opina de todo. De lo que usted no está convencido, no puede convencer a nadie. Y los periodistas tenemos la misión de orientar y de convencer de la verdad a mucha población. Así mismo es. Me parece que están haciendo un excelente trabajo en ese sentido a través de la asociación. Creo que realmente esa es una tarea importantísima, es formar cubanos, que fue lo que hizo Salvador durante toda su existencia, formar buenos periodistas, en sentido de responsabilidad, con apego a la ética, teniendo siempre como divisa la búsqueda de la verdad. Y las otras cosas, ser muy equilibrados. Por ejemplo, un aspecto importante a mi juicio, ya nos queda poco tiempo, pero creo que no da tiempo para enfocar esto. Un aspecto importante es el siguiente: si usted, por ejemplo, es periodista y usted le hacen una denuncia de que fulano de tal o tal empresa o tal partido o tal sector, pues está en algún malos pasos, supuestamente malos pasos, usted tiene la obligación, antes de publicar o divulgar, usted tiene que llamar a la persona, al grupo, al partido, a la empresa afectada, decirle, tengo esta denuncia contra ustedes. ¿Cuál es su versión? Claro. No, aquí a veces la lanzan y ya después a Dios que reparta suerte. El derecho a la réplica es importante en el periodismo, porque a veces cosas que son, digamos, familiares o personales se sacan a la luz pública, que embarran a la familia entera o a un grupo de la sociedad. Y después que el daño está hecho, nadie lo repara. Nadie lo puede hacer. Esa es la verdad. José, muchísimas gracias. Vamos a ver si vienes pronto otra vez. Tenemos muchas cosas que hablar. A ver si la próxima vez que tú vengas, por ahí están como si fuera espada de Damocles las dos leyes estas de electoral y de partidos, donde pues han incluido unos artículos que pueden ser atentatorios contra la libertad de prensa, y que mucho, yo mismo entiendo que más o menos ha sido una especie de blindaje que ha querido hacer la clase política para entonces quedar al margen de cualquier tipo de cuestionamiento, cuando todo lo contrario, el político tiene la obligación de ser más transparente que nadie. Claro, bueno. Lo que es público, el sector público y los políticos tienen que ser transparentes en todas sus acciones. Así que te llamo pronto para que vengas por acá, para ver si enfocamos ese tema. Si te Muy bien, muchas gracias, Mario. Gracias por haber estado con nosotros, José. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el tiro rápido de este día.